Bendiciones a todos, gracia y paz en Cristo. Pues vamos a seguir con este tema que hemos estado viendo en los últimos videos que hemos realizado acerca de lo que es la doctrina del bautismo, en la cual hemos hablado cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y capítulo 7 nos explica de una manera extraordinaria qué es el bautismo. Pero no solamente nos explica qué es el bautismo, sino también nos explica, nos da a conocer qué es lo que pasa cuando una persona se bautiza. Pero también vimos cómo relaciona algunos conceptos con lo que es el bautismo. Conceptos tales como la muerte, como el pecado, como el nuevo nacimiento, como la Torá, y cómo es que van relacionados con esta doctrina. Hemos hablado ya de esto en videos anteriores, del concepto de la muerte y del pecado en relación con el bautismo, pero también hemos hecho un video acerca de figuras, de sombras, de simbolismos, cómo es que Dios nos explica desde hace mucho tiempo en la Escritura qué es lo que iba a pasar con estos dos personajes, la muerte y el pecado, cuando una persona se bautiza. Y en el video anterior tocamos el tema de lo que es la ley, la Torá, pero con relación al bautismo. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ha visto qué relación tiene la Torá con el bautismo? Le pregunto porque si usted no se ha dado cuenta, si usted lee Romanos capítulo 6 y capítulo 7, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo sí nos menciona ahí la ley. Pero ahora en este video queremos tocar una vez más lo que es el tema de las sombras y figuras, pero ahora la ley en relación con el bautismo. Y le repito que es algo en verdad muy extraordinario y muy edificante que nosotros sepamos de este tema que es sombras y figuras, porque el Señor nos revela muchas cosas por medio de estos simbolismos. Pero antes de empezar, quiero poner cimiento, quiero poner una base a los argumentos que ahorita aquí vamos a dar, para que usted pueda darse cuenta que todo es conforme a la Escritura. Y para eso vamos a dar dos textos bíblicos. El primero se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 2, que dice, le vamos a dar lectura, pero en la versión Peshitta. Proverbios 25, verso 2, que dice, gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra para el rey es indagar respecto al asunto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra para el rey es indagar respecto al asunto. Entonces, si se puede dar cuenta cómo la Escritura nos dice que el Señor tiene cosas ocultas aquí en su palabra, y según este versículo las ha escondido para que nosotros indaguemos, busquemos acerca de estas cosas que el Señor oculta, que el Señor esconde. Le voy a dar otro texto que está en el libro de Isaías,
capítulo 46, verso 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Verso 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces mire lo que dice este versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Ahora yo le pregunto a usted si ha leído estos textos, si se ha preguntado cómo es que el Señor nos declara el fin desde el principio, cómo es que desde la antigüedad nos declara lo que todavía no ha sido hecho. ¿Usted cómo cree que nos lo declara el Señor? ¿Cómo cree que nos deja ver eso? ¿Cómo usted mira que desde el principio nos declara el fin? Desde el Génesis nos declara el Apocalipsis. ¿Se ha preguntado usted alguna vez sobre esto? Y es lo mismo que Proverbios nos dice que gloria de Dios es ocultar, es esconder un asunto. Entonces, si el Señor ha escondido ciertas cosas aquí en la Escritura, ¿qué cosas piensa usted que Él ha escondido? ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo buscar si no sabemos qué buscar? Va a poner un ejemplo en Mateo capítulo 13 cuando nos habla de las parábolas. En una parábola dice que el Señor escondió un tesoro en el mundo. Y cuando nosotros, el Señor nos empieza a mostrar qué cosas ha escondido, qué cosas tiene ocultas, entonces nosotros ya nos podemos dar una idea de qué buscar. Por ejemplo, hay temas que se han debatido mucho y lo hemos hablado mucho también en estos videos. Y por ejemplo, uno de esos temas es la doctrina de la Trinidad. Se debate mucho si existe esa doctrina en la Escritura. Si es verdad que tenemos un solo Dios, pero en tres personas distintas. Otro de los temas que se debate, por ejemplo, es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo su divinidad, sino su eternidad. Si en verdad ha existido desde el principio o no. Si Jesús es Dios o no. Entonces hay temas que no se ha llegado a un consenso. Y por ejemplo, uno de esos temas es este que vamos a ver, el tema de la Torah. Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, estamos obligados a caminar bajo la Torah. Tenemos que cumplir la Torah. Entonces se debate mucho sobre este tema y, como le repito, no se ha llegado a un consenso en el que se llegue a un acuerdo y se diga es de esta manera. Y yo creo que por medio de estas sombras y figuras, por medio de estos simbolismos que el Señor nos habla en la Escritura, es como nosotros podemos llegar a conocer una verdad que está en la Escritura. Y es lo que nosotros pretendemos en esta ocasión con este tema de la ley en relación con el bautismo. Sí hay algunos simbolismos, algunas sombras que nos lleven a una verdad, que, como yo se lo he dicho en otros videos, sí es un tema muy complicado este. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos en esta interpretación, nos vamos a ir por otro lado. Pero si nosotros lo basamos conforme el Señor nos ha enseñado en su palabra, yo creo que sí podemos llegar a un resultado satisfactorio.
Primeramente, quisiera explicarle brevemente, pero de una manera sencilla, así como yo entiendo, qué es una sombra, qué es una figura. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. Nos dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una sombra? Romanos capítulo 5, versículo 14 nos dice que Adán es figura de Cristo. ¿Qué es una figura? ¿Cómo podemos saber si es una figura, si es una sombra? Entonces, de la manera más sencilla que yo puedo entender y puedo explicar, por ejemplo, qué es una sombra, es, por ejemplo, si yo pongo mi mano en los rayos del sol y va a proyectar una sombra, por ejemplo, en esta mesa en donde estoy. Pero usted no ve mi mano, solamente ve la sombra. Usted no va a saber de qué mano es esa sombra. Usted va a ver la pura sombra, pero no va a ver mi mano. Usted no va a saber qué es mi mano. Usted va a ver solamente la sombra de una mano. Si yo tengo una cicatriz en mi mano, usted no va a ver la cicatriz en la sombra. Por ejemplo, si yo tengo las uñas pintadas, usted no va a darse cuenta en la sombra que yo tengo las uñas pintadas. De igual manera, si yo tengo un lunar en mi mano, usted no la va a ver, no va a ver ese lunar en la sombra. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la sombra no es una copia fiel de un original. La sombra no trae detalles de lo que es el cuerpo, de lo que es el original. Pero la sombra sí tiene que estar de acuerdo con el cuerpo, tiene que casar la sombra con el cuerpo que está reflejando la sombra. Si yo pongo mi mano y usted ve la sombra de mi mano que tiene 4 dedos, obviamente que esa sombra no es la de mi mano. Va a ser la sombra de otra mano que tenga 4 dedos, pero no la mía que tiene 5. Entonces quiere decir que esa sombra no casa con lo que es el cuerpo. Entonces, de igual manera, nosotros no podemos inventarnos sombras, no podemos inventarnos figuras que no estén relacionadas con lo que es el cuerpo, con lo que es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Espero que con esta breve explicación y sencilla se dé cuenta, se dé una idea de lo que vamos a hablar. Mire, y le voy a poner ahorita un ejemplo rápido para que usted empiece a mirar y si no conoce de este tema, comience a entender lo que aquí estamos hablando. Mire, yo le pido a nuestro Señor que nos dé la capacidad para poder transmitir esto que vamos a enseñar. Vamos a ver la vida de José en relación con la vida de nuestro Señor Jesucristo, las similitudes que hay en algunos pasajes de su vida, para que nosotros podamos decir que José es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Mire, rápidamente vamos a ver. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 37, versículo 2, va a decir la escritura que José era pastor. Y si nos vamos a Juan capítulo 10, versículo 11, dice que nos dijo nuestro Señor Jesucristo que Él es el buen pastor. Le estoy dando las citas para que usted pueda checar todo esto. No las leo porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces vemos que José fue pastor, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. En Génesis capítulo 37, versículo 27, dice que José fue vendido como esclavo a Egipto por 20 monedas. Pero también nos dice la escritura que nuestro Señor Jesús fue entregado por sus hermanos. Pero dice en Éxodo capítulo 21, versículo 37,
que el esclavo se vendía por 30 ciclos, que era el precio de un esclavo. Y así como José fue vendido por sus hermanos como un esclavo de Egipto, también nuestro Señor Jesús fue vendido como esclavo, porque eran 30 ciclos los que se pagaban por un esclavo. Fue vendido por sus hermanos. Dice Génesis capítulo 42 versículo 8 que los hermanos de José no lo reconocieron cuando tuvieron un encuentro con él. De igual manera, Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Los suyos no lo aceptaron. ¿Quién eran los suyos? Sus hermanos, el pueblo de Israel. Entonces, así como a José no lo reconocieron sus hermanos en el primer encuentro que tuvo con ellos, de la misma manera, en la primera venida que nuestro Señor Jesús tuvo aquí en la tierra, y específicamente en Israel con sus hermanos, no lo reconocieron. Nos dice Génesis capítulo 45 versículo 1 en adelante, que en el segundo encuentro que tuvo José con sus hermanos, ahí José se reveló a ellos quién era. Ahí sus hermanos lo reconocieron. De igual manera, nos enseña la Escritura que Jesús en su segunda venida va a poner sus pies en el monte de los olivos y sus hermanos lo van a reconocer. No lo reconocieron en su primera venida, lo van a reconocer en su segunda venida. De igual manera, a José le pasó lo mismo. En Génesis 43 versículo 19 nos dice que José fue puesto por el faraón para darle de comer a todo el mundo, y específicamente José le dio de comer a sus hermanos, les dio pan a comer. Y de la misma manera, en Juan capítulo 6 versículo 35, el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá eternamente. Entonces vemos cómo José no solamente alimentó a sus hermanos para que no murieran, sino también el Señor Jesús es el pan de vida que no solamente a sus hermanos, el pueblo de Israel, quería alimentar, sino a todo el mundo. Génesis capítulo 41, versículo 40, nos dice que José fue puesto por el faraón como el segundo. Quiere decir que no había otro mayor que José, solamente el faraón. Solamente el faraón era mayor que José. Pero también nos dice la Escritura que en Hebreos capítulo 1 versículo 1 que Jesús es el heredero de todas las cosas y que solamente mayor que nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: el Padre es mayor que yo. Y de la misma manera, mire, así podemos sacar más similitudes acerca de la vida de José con la vida de nuestro Señor Jesucristo. José, por ejemplo, se casó con una que no era de su pueblo, de sus hermanos. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo se va a casar con una que no es de su pueblo, de sus hermanos, ¿verdad? Y eso obviamente que ni lo van a aceptar ni lo va a entender estos judíos mesiánicos, menos estos judíos ortodoxos, ¿verdad? Pero vemos que por medio de estas sombras y figuras, nuestro Señor nos revela, nos da a conocer el fin desde el principio y nos da a conocer lo que no ha sido hecho desde la antigüedad, ¿sí? Porque una de las cosas que también el Señor ha escondido es esto de las bodas del Cordero,
quién es la novia. ¿Quién es la novia del Cordero? Y obviamente que el judío mesiánico nunca va a creer que nosotros, los que no somos de Israel, los que no somos judíos, vamos a ser parte de esa novia. Y esa novia se va a constituir por judíos que han creído en nuestro Señor Jesucristo y por no judíos que de igual manera nos hemos acercado al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted se da cuenta cómo estas cosas que tiene escondidas el Señor en su palabra, son estos temas, como le repito, que han sido muy debatibles. Cómo por medio de la vida, de algo real, de una vida real que pasó, de José, que sí existió, por medio de su vida, cómo Dios nos anunciaba lo que iba a venir a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser vendido por sus hermanos, iba a ser entregado. A José lo echaron en un pozo, a nuestro Señor Jesucristo lo echaron igual en una cárcel, en el pretorio. Entonces, ¿cómo son estas similitudes que nos enseñan una verdad y nos habla Dios por medio de estos simbolismos? Vamos a hablar ya de lo que es esta sombra de la ley en relación con el bautismo. Entonces yo le pido que me ponga mucha atención de lo que vamos a hablar, para que usted mire que todo lo que hemos estado hablando lo hemos sustentado con base bíblica. Hemos hablado de José como una sombra, como una figura. Hay muchos temas que podemos hablar de esta manera, ¿sí? Y mire, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, de esta misma manera interpretaba. Él en la parábola de la cizaña, cuando le explicó la parábola a sus discípulos, explicó los simbolismos de esta parábola. Él, por ejemplo, les dijo: el trigo son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, él les iba explicando estos simbolismos que él utilizaba. Y de la misma manera hacía el apóstol Pablo. Él, si usted se da cuenta en Gálatas capítulo 4, él nos habla de una alegoría que es Sara y Agar, y nos las explica de una manera extraordinaria, como con la vida de estas dos mujeres nos estaba explicando estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y de la misma manera nosotros vimos que Romanos capítulo 7 es una alegoría que usa el apóstol Pablo para explicarnos qué es lo que pasa por medio del matrimonio, qué es lo que iba a pasar en el bautismo. Entonces le vuelvo a repetir, hemos estado dando base bíblica para argumentar lo que estamos diciendo. Si nos vamos a Génesis capítulo 40, versículo 4 en adelante, mire, le voy a dar lectura a todo porque es importante que nosotros miremos el contexto y la historia que nos narra. Dice: el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos.
y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en las manos de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es tu interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Mire, en esta narración podemos ver lo que pasó con la vida de este copero y de este panadero. Cómo es de que tuvieron un sueño y José es el que les interpreta este sueño. Para poder entender esto que vamos a hablar, necesitamos primeramente conocer los simbolismos que la escritura narra aquí. Si nosotros entendemos los simbolismos, vamos a poder armar este rompecabezas. Vámonos al versículo 9. Versículo 9, mire lo que dice: contó pues el jefe de los coperos su sueño a José. Primer simbolismo, el copero. Y le dijo: en mi sueño he aquí, había una vid delante de mí. Aquí viene la vid. Y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Vemos unas uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano. Vemos una copa que está en las manos de Faraón. A ver, ¿qué simbolismo puede ser el copero? ¿Qué simbolismo puede ser la vid? ¿Qué puede ser las uvas maduras? Vamos a empezar primeramente con la vid. ¿Qué simboliza la vid? Primeramente, si nos vamos a la escritura, vemos que en Juan capítulo 15 versículo 1 dice:
el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Entonces la vid representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa? Los tres sarmientos. ¿Qué representan los tres sarmientos? José nos da la respuesta y dice que estos tres sarmientos representan 3 días. ¿Pero qué representan los 3 días? Si nos vamos a lo que dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 3 y creo es el versículo 8, él dijo que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces estos 3 días representan 3000 años. ¿Qué representan? Las uvas maduras. Las uvas maduras representan el vino. ¿Qué representan el vino? El vino representa el Espíritu Santo. ¿Qué representa la copa? Porque dice que el faraón tenía en su mano una copa. ¿Qué representa esa copa? Según Lucas, mire, le voy a dar lectura. Lucas capítulo 22. Versículo 20, mire lo que nos dice. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces, ¿qué representa la copa? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Versículo 16. Vámonos al sueño. Al sueño del panadero. Estamos en Génesis capítulo 40. Dice: cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 cestas. Ya sabemos que las tres cestas representan 3 días. Y los 3 días representan 3000 años. Dice que había 3 cestas de pan blanco. Pan. ¿Qué representa el pan? Lucas capítulo 4, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesús en el desierto y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Señor le responde: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan representa la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios es la Torá. La Torá. La Torá también, en algunos versículos, el apóstol Pablo la menciona como la letra. ¿Sí? Entonces el pan representa la Torá, la letra. Ahora, ¿qué representa la cabeza? Según Primera de Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer, Jesús es la cabeza del varón y Dios el Padre es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cabeza representa autoridad, simboliza gobierno. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos simbolismos, vamos a armar ya este rompecabezas. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor con estos simbolismos? Nosotros sabemos por medio de la Escritura que desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo hay aproximadamente 2000 años. Y sabemos que José fue hijo de Jacob, Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Por eso nosotros ya explicamos que una
sombra no es una copia fiel, no es algo exacto, sino es solamente un bosquejo de un original, en lo cual nos enseña ciertas similitudes. Entonces, si hay aproximadamente 2000 años de Abraham a lo que es nuestro Señor Jesús, debemos nosotros de mirar que esta profecía que le da José al panadero y al copero y le dice: en 3 días te va a pasar esto, en 10 días a ti te va a pasar lo otro, quiere decir que según el simbolismo, en 3000 años se iba a realizar esto que José estaba explicando. Si decimos que hay aproximadamente 2000 años de Abraham a nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo el nuevo pacto, y sabemos que pasando estos 2 días entramos al tercer día, quiere decir que del nuevo pacto para acá se cumple esto que José estaba diciendo: 3 días, entramos al tercer día. Es como nosotros de Jesús a este día han pasado aproximadamente 2000 años, 2 días, pero del año 0 al año 1 es un día, del año 1 al año 2 son 2 días, del año 2 al año 3 en el que estamos son 3 días, al año tercero. Entonces quiere decir que estamos en el tercer día, ¿sí? A partir de nuestro Señor Jesucristo a hoy. De la misma manera, de Abraham a nuestro Señor Jesucristo se terminaron 2 días, y a partir del nuevo pacto estamos en el tercer día. O sea, vemos este simbolismo que se cumple. Pero en este tercer día iba a pasar algo, que el copero, que es el simbolismo del Espíritu Santo, porque es el que sirve el vino, este copero iba a permanecer, le iba a seguir sirviendo el vino en la copa del faraón. Pero el panadero, que es el simbolismo de la Torá, de la palabra, de la letra, iba a dejar de funcionar. Vemos aquí dos ministerios que nos habla la Escritura: el ministerio del pan y el ministerio del vino, el ministerio de la letra y el ministerio del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, que es un versículo que hemos usado mucho para estos temas. Mire lo que dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 ministerios, 2 pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto, el ministerio de la letra, el ministerio del Espíritu, el ministerio del pan, de la Torá, y el ministerio del vino, del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Estos 2 ministerios están en estos simbolismos, en estos sueños que tuvieron estos personajes. Y por medio de estos simbolismos el Señor nos está diciendo que al ministerio del pan, al ministerio de la Torá, de la letra, un día iba a dejar de funcionar. Se le iba a quitar la autoridad que había tenido. Le iban a cortar la cabeza. Pero iba a permanecer el ministerio del copero, a través de servir el vino en la copa, que vemos que eso es lo que hacemos en la cena del Señor, ¿sí? En el nuevo pacto. Entonces ese ministerio del copero, del vino, iba a permanecer hasta hoy, hasta que el Señor venga y estemos con Él.
Entonces, si usted puede mirar cómo esto, que yo le repito, que se ha venido debatiendo por mucho tiempo, mire aquí, el Señor por medio de estas sombras, por medio de estas figuras nos ha dado una respuesta. Le voy a leer Romanos capítulo 7, versículo 6. Mire lo que dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, en lo viejo de la letra, en lo viejo de la Torá. Hemos quedado libres de la ley. ¿Sí se da cuenta? Cómo los argumentos que hemos estado dando, los simbolismos, cómo coinciden con lo que el apóstol Pablo nos escribe en estos textos que hemos leído, que un día iba a tener fin este ministerio del panadero que es la Torá. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice también en Gálatas capítulo 3, que la ley solamente fue un ayo para llevarnos a Cristo, fue un ayo hasta que el Mesías llegara. Ya llegando el Mesías, ese ayo iba a dejar de funcionar y nos iba a dejar ahora la custodia del Mesías. Y así, mire, yo le puedo, sobre este tema le puedo dar todavía más sombras que nos van a dar la misma respuesta, que iba a dejar un día de funcionar la Torá para pasarnos al ministerio del Espíritu y no de la letra. Ya hemos explicado en algunos videos todo esto, que nosotros no decimos que la Torá es mala ni fue mala, sino en el video pasado, por ejemplo, enseñamos que la misma escritura nos dice que tuvo un propósito. La Torá tuvo un propósito y lo cumplió. Nunca fue su propósito salvar al hombre. Entonces, la misma escritura dice, el apóstol Pablo nos dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. Sobre este tema, mire, también podemos ver lo que nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó, por ejemplo, en las bodas de Caná? Tiene mucho que ver con este tema que estamos viendo, porque nos podemos encontrar también ahí dos elementos, que es el agua convertida en vino. Agua también es la palabra de Dios, y vino, hemos explicado, y la misma escritura lo explica, que es el Espíritu Santo. Y podemos ver más sobre este tema, pero de igual manera nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, para concluir, mire, si usted analiza nuevamente y todo lo que hemos estado hablando aquí, lo checa con los versículos que hemos estado dando, que la misma escritura se interpreta así sola, y la misma escritura nos enseña que estos simbolismos que hemos dado, que por ejemplo, ¿qué es el copero? ¿Qué es el panadero? Los 3 días, que el mismo apóstol Pedro nos dijo que un día son como 1000 años para el Señor, 1000 años son como un día. Sí, la cabeza que representa autoridad, gobierno. Si nosotros lo checamos, se va a dar cuenta que es así. Y se va a dar cuenta, como hemos dicho, que todos estos temas sobre la triunidad del Señor, que igual por medio de simbolismos, Él nos ha dejado escondido todo esto para que nosotros indaguemos, y que por medio de estas sombras y figuras, simbolismos, podamos entender que en verdad tenemos un Dios triuno, y por medio de estos simbolismos podamos mirar que la misma escritura nos enseña que Jesús es Dios,
nosotros lo podemos demostrar con la escritura, pero por medio de estos simbolismos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted le dice a un judío que no cree que Jesús es el Mesías, si usted le dice que Jesús es el Mesías, el judío le va a responder que Jesús no cumplió con todas las profecías. Y usted como cristiano le va a decir, no, pero cuando venga en su segunda venida las va a cumplir. ¿Sabe qué es lo que le va a contestar el judío? Lo que el judío le va a contestar, le va a decir, muéstrame en la Torá donde dice que el Mesías va a regresar. Eso es lo que le va a decir. ¿Y usted qué le va a contestar? Entonces, como nosotros pudimos ver ahorita, es algo que el Señor lo tiene escondido en su palabra. Y un ejemplo es el que vimos ahorita con José, que no se revela a sus hermanos en el primer encuentro que tiene con ellos, se revela hasta el segundo encuentro que tiene con ellos. Así nuestro Señor Jesucristo no se reveló a sus hermanos como tal en su primer encuentro que tuvo con sus hermanos judíos, sino hasta el segundo encuentro, la segunda venida que va a venir, se les va a revelar. Entonces se da cuenta cómo por medio de estas sombras y figuras, como por medio de estos simbolismos, podemos darnos cuenta de lo que el Señor tiene escondido. Por último le voy a decir, ¿cómo es que Pablo habla de las bodas del Cordero? ¿Dónde dice la Tanaj que iba a haber unas bodas del Hijo de Dios? ¿Dónde dice la Escritura? ¿De dónde sacó Pablo eso? Pues lo sacó de la Torá, pero por medio de sombras, de figuras. Y usted un ejemplo, porque hay varios, un ejemplo usted lo puede ver en Génesis 24, cuando Abraham, que es figura del Padre, manda a su siervo Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, a buscar novia para su hijo, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Rebeca es figura de la novia de nosotros. Entonces se da cuenta que por medio de estos simbolismos Dios nos da a conocer estas cosas que tiene escondidas. Pues yo espero que esto en verdad haya podido yo transmitirlo de una manera clara y usted lo haya recibido. Y como siempre, si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún comentario o alguna aportación, le pedimos que lo ponga en esta sección de comentarios. Pues por el momento esto es todo y esperamos seguir compartiendo de estos temas con ustedes. Bendiciones y hasta luego.